Carlyle Cullen nunca conoció la vida de un hombre común. Nació en 1640 en Londres, en una época donde la peste arrasaba con barrios enteros y la muerte era una sombra constante sobre la ciudad. Su madre murió cuando él era niño, y su padre, un fanático religioso de mente férrea, le inculcó desde temprano la creencia de que el mundo estaba lleno de demonios. Pero no solo los demonios de la enfermedad y la pobreza. Para su padre, la verdadera amenaza estaba en la oscuridad. Brujas, hombres lobo, vampiros, criaturas malditas que debían ser erradicadas. Carlyle creció en ese mundo, entre sermones sobre el fuego purificador y ejecuciones públicas de aquellos acusados de pactar con el diablo. Y cuando su padre envejeció, la responsabilidad de continuar su misión recayó sobre él. Pero Carlyle nunca fue como su padre. Él no quería matar, no veía el mundo en blanco y negro. Cuando lideró su primera caza contra un nido de vampiros que se ocultaban en los subterráneos de la ciudad, sintió más miedo que furia. Pero su padre lo había criado para no cuestionar. Así que atacaron, y Carlyle fue el primero en caer. El mordisco no fue inmediato, no fue como en las historias que se susurraban en la iglesia. Fue un destello de movimiento, un dolor agudo, y luego, fuego. Carlyle no murió, pero dejó de ser humano. Cuando despertó, lo supo antes de abrir los ojos. El mundo era distinto, los sonidos, los olores, la claridad de la noche, y sobre todo la sed. Un hambre voraz que le quemaba la garganta, exigiéndole que matara, pero no lo hizo, no podía. En lugar de ceder, huyó, se arrastró por las alcantarillas, se ocultó de los humanos, esperando morir. Pero los vampiros no mueren de hambre, así que aprendió a resistir. Descubrió que el aroma de la sangre animal no le quemaba tanto como la humana, y un día, cuando ya no pudo aguantar más, probó su primera presa. No fue fácil, no fue natural, pero funcionó. Y en ese momento, Carlyle hizo algo que ningún otro vampiro había intentado antes. Decidió que no sería un monstruo. Vagó por Europa durante años, siempre solo, siempre evitando a su propia especie. Pero no podía permanecer en la oscuridad para siempre. El mundo humano aún lo llamaba. El deseo de pertenecer, de ser algo más que un depredador, nunca lo abandonó. Así que estudió, aprendió. Y cuando descubrió que podía controlar su sed, que podía convivir entre los humanos sin matarlos, se convirtió en médico. Pasaron siglos, vio caer reinos y levantarse imperios, vio la Ilustración, la Revolución Industrial, y en cada época ayudó. Se convirtió en una sombra en hospitales y campos de batalla, un vampiro que salvaba vidas en lugar de tomarlas, un mito dentro de su propia especie. Carlyle Cullen, el vampiro que no cazaba. Pero su existencia seguía siendo solitaria, porque no importaba cuántos años pasaran, él seguía estando solo. Hasta que encontró a Edward, y luego a Esme, a Rosalie, a Emmett, a Alice y Jasper. Poco a poco, su familia creció, pero aunque Carlyle había encontrado su propósito, su fe en la bondad de los vampiros nunca había sido puesta a prueba realmente. No hasta que los Volturi lo llamaron a Volterra, y vio el otro lado de su propia especie. Vio lo que los vampiros realmente podían ser. Vio a Aro, y en ese momento supo que su lucha apenas comenzaba. Carlyle caminó entre los pasillos de Volterra con el mismo control sereno con el que enfrentaba la vida. Pero en su interior, la inquietud crecía. Los Volturi lo habían llamado. No era una invitación, sino una convocatoria. Aro siempre había mostrado un interés particular en él. Su estilo de vida, su elección de abstenerse de la sangre humana, su propósito como médico, todo lo que Carlyle representaba iba en contra de la naturaleza vampírica. Y sin embargo, Aro lo encontraba fascinante, no por admiración, sino porque Carlyle era una anomalía, y Aro no toleraba las anomalías. Cuando entró en la sala del trono, el ambiente era pesado. Caius estaba sentado con su expresión de eterno desdén. Marcus apenas levantó la vista, sumido en su interminable apatía. Pero Aro sonrió como si Carlyle fuera un viejo amigo. Carlyle, mi querido Carlyle, qué placer verte otra vez. Carlyle inclinó la cabeza en señal de respeto. Aro, el líder de los Volturi, descendió con elegancia desde su trono, moviéndose con la gracia de un ser que nunca había conocido la fragilidad. Extendió una mano. Carlyle no la tomó. Siempre tan reservado. Aro chasqueó la lengua, como si estuviera decepcionado. Sabes que solo deseo entenderte mejor. Carlyle sostuvo su mirada con firmeza. ¿Para qué estoy aquí? Aro suspiró, como si su paciencia estuviera siendo puesta a prueba. Carlyle, tú y yo hemos existido por siglos. Ambos sabemos que los vampiros no fueron hechos para vivir como lo haces.
Lo que intentas es admirable, sin duda, pero no es sostenible. Carlyle no respondió. Sabía lo que venía después. Aro siempre hablaba con la dulzura de un maestro que instruye a un niño. Siempre hacía que sus palabras parecieran razonables, pero siempre había una trampa. Tu estilo de vida es una ilusión, continuó Aro, paseando lentamente por la sala. Puedes resistirte a la sed todo lo que quieras, pero al final sigues siendo lo que eres. Caius intervino entonces, su voz llena de desprecio. No veo la diferencia entre un vampiro que se niega a cazar humanos y uno que se clava una estaca en el pecho. En ambos casos, es una negación de la propia naturaleza. Carlisle se mantuvo en silencio. No morderon el anzuelo. Aro sonrió ante su falta de respuesta. Carlisle, he sido paciente. He dejado que tu experimento continúe sin interferencias. Carlyle enarcó una ceja. ¿Interferencias? Aro entrelazó las manos detrás de su espalda. Verás, nuestro mundo necesita estabilidad, reglas, orden, y tú desafías ese orden. Caius habló con aspereza. Nosotros no permitimos la anarquía, Carlyle, y lo que has hecho, lo que sigues haciendo con tu familia, es un peligro para nuestra especie. Carlyle sintió una sombra de ira, pero la reprimió. Mi familia no es un peligro. Aro inclinó la cabeza con una sonrisa. Aún. Carlyle sintió el peso de esa palabra. Aún. Sabía lo que esto significaba. Los Volturi no lo llamaron solo para advertirlo, lo llamaron para darle un ultimátum. Queremos que te unas a nosotros, dijo Aro finalmente. El silencio cayó sobre la sala. Carlyle no parpadeó. ¿Sabes cuál es mi respuesta? Aro sonrió, pero esta vez no había amabilidad en su expresión. Lo sé, pero no siempre podrás rechazarme. Caius entrecerró los ojos. La paciencia tiene un límite, Carlyle. Carlyle observó sus rostros con atención, y en ese momento comprendió la verdad. Esto no era una invitación, era una amenaza. Regresó a casa con una sensación de inquietud que no pudo ignorar. Cuando entró en la mansión de los Cullen, Esme fue la primera en recibirlo, sus ojos preocupados buscando respuestas en su rostro. Edward, apoyado contra la pared, lo miraba con seriedad. ¿Qué dijeron? Carlyle se quitó la chaqueta lentamente, reflexionando sobre sus palabras. Nos vigilan. Esme tomó su mano. ¿Estamos en peligro? Carlyle la miró con ternura. No ahora. Rosalie, que había estado escuchando desde la escalera, cruzó los brazos. ¿Pero lo estaremos? Carlyle exhaló. Si los Volturi deciden que somos una amenaza, no dudarán en destruirnos. El silencio que siguió fue abrumador. Alice y Jasper intercambiaron miradas. Edward tensó la mandíbula. Emmett apretó los puños. Por primera vez en siglos, Carlyle sintió miedo, porque la verdad era innegable. Los Volturi nunca dejaban cabos sueltos, y Carlyle había pasado demasiado tiempo desafiando su autoridad. Tarde o temprano, vendrían por ellos. Y cuando lo hicieran, Carlyle sabía que no podría detenerlos solo con palabras, porque los Volturi no concedían segundas oportunidades.